San Diego, California. Oneida, sábado 15 de noviembre de 1924. El yate Oneida partió desde el puerto de San Pedro para un crucero de fin de semana a San Diego. La crema innata del Círculo Encantado de Hollywood recibió invitaciones para una fiesta a bordo del yate Oneida ese fin de semana. En la lista de invitados estaban William Randolph Hearst y su amante Marion Davies, así como Charlie Chaplin, la actriz Sina Owen, la autora Eleanor Glynn, Luella Parsons, quien llegaría a ser una de las columnistas de chismes más importantes de la época, una banda de jazz y algunos otros invitados, incluida la esposa de Ince, Eleonora Ince, o Nell como la llamaban, y por supuesto Thomas Ince. El propietario del yate, el pez gordo de la prensa, William Randolph Hearst, fue el anfitrión. La celebración a bordo fue una ocasión maravillosa, pero luego las cosas se pusieron turbias. En las primeras horas de la mañana del miércoles siguiente, Thomas Ince murió en su casa de Benedict Canyon. Pero la pregunta al día de hoy es, ¿qué sucedió aquella fatídica noche a bordo del Oneida? Yo soy Pablo Gaviria. Y yo soy Jessica Pérez. En este episodio abordaremos las diferentes hipótesis en torno a la muerte de Thomas Ince, que nos sugieren un posible encubrimiento por parte del magnate de la prensa, William Randolph Hearst. Aviso, la información presentada aquí está basada en diferentes fuentes y no representa nuestra postura. Thomas Ince fue un miembro pionero de la élite de Hollywood. En 1918 fundó Colbert Studios y fue considerado el padre del western. También fue el hombre que le presentó al mundo a Mary Pickford, presentándola como America's Sweetheart. Ince pasó de ser un actor de $15 a la semana a convertirse en el director de un estudio. Hasta el día de hoy todavía tiene una calle que lleva su nombre en Culver City, Ince Boulevard. En 1915, Ince se asoció con David Ward Griffith y Mack Sennett para crear Triangle Motion Picture Company en Culver City. En algún punto del camino, el trato fracasó e Ince vendió y firmó un contrato de arrendamiento con Harry Culver para un nuevo estudio de 14 acres frente a Washington Boulevard. Se necesitaron 2 años para construir el Thomas Ince Studio, y en diciembre de 1918, un periódico de Los Ángeles lo llamó una planta cinematográfica que parece una hermosa propiedad sureña. Ince, un visionario de la industria, promovió el glamour de la realización de películas. Entretuvo al rey y a la reina de Bélgica y al presidente Woodrow Wilson en los estudios. Ince estaba expandiendo rápidamente sus exitosas instalaciones. Se informó que fue la primera persona en construir un estudio de cine. Según los informes, muchas de sus técnicas de escritura y filmación todavía se utilizan hoy en día, como el uso de asistentes de dirección y el rodaje de escenas por separado, en lugar de una escena larga como una obra de teatro. El estudio se construyó en el cañón de Santa Inés, en las montañas de Santa Mónica. Consistía en varios miles de acres llenos de escenarios, vecindarios enteros de casas multicolores, desde la morada más humilde hasta las mansiones gigantes, comisarías, camerinos, utilería y más. Hubo varias naciones diferentes representadas en el estudio, desde pueblos japoneses hasta chalets franceses. Incluso contrató artistas de un espectáculo del lejano oeste para que vivieran en el estudio, incluida toda una tribu de indios Sioux que instalaron sus tipis en el terreno. Casi un siglo después, Colbert Studios sigue siendo uno de los estudios con más historia en Hollywood. Fue el sitio de filmación de Lo que el viento se llevó, Ciudadano Kane y otros clásicos. A lo largo de los años, el lote de películas ha sido el hogar de productoras como RKO, Howard Hughes y Desilu Studios. Además de los clásicos del cine, Culver Studios también fue el lugar de nacimiento de programas de televisión favoritos como The Andy Griffith Show, Lassie, Hogan Heroes y Batman. Entre los propietarios anteriores de los estudios se encuentran Cecil B. DeMille y el excéntrico multimillonario Howard Hughes. Pero Thomas Ince tuvo un comienzo humilde en la capital del cine. Desafortunadamente no estaba destinado a durar y lamentablemente Ince es recordado mucho más hoy por su escandalosa muerte que por su contribución al arte de hacer cine. Ince murió en noviembre de 1924, mientras celebraba su cumpleaños a bordo de un yate propiedad del magnate de la prensa William Randolph Hearst. La verdadera historia de cómo murió Ince nunca se sabrá,
pero los rumores de Hollywood cuentan una historia extraña y retorcida. La misteriosa muerte de Ince estará ligada para siempre a Marion Davies y William Randolph Hearst. Hearst también se había convertido en un importante financiador de películas. Primero se interesó por el cine a través de los noticieros en 1911, pero pronto su pasatiempo se convirtió en una búsqueda de ganancias. No pasó mucho tiempo antes de que su entusiasmo por el cine aumentara debido a su pasión por promover la carrera cinematográfica de la dulce, pero sin talento, actriz de cine Marion Davies, con quien Hearst había tenido una notoria aventura. Hearst compró acciones de MGM y creó Cosmopolitan Production, una empresa que producía específicamente las películas de Marion. Sus periódicos y revistas la proclamaron como un milagro de las películas e hizo todo lo posible para afianzarse en la colonia cinematográfica de Hollywood. Las fiestas organizadas en la casa de la playa de Marion eran las más extravagantes de la ciudad y la gente aprovechaba la oportunidad de una invitación a un evento de Hearst. Además de poder relajarse en la gran mansión de Hearst en San Simeon, con millones de dólares en muebles importados, tapices, pinturas y 35 automóviles en el garaje, era una necesidad para cualquiera que tuviera la suerte de recibir una invitación para el fin de semana. Marion también obtuvo altas calificaciones como anfitriona, aunque en privado los asistentes a las fiestas se burlaron de sus intentos de actuar en la pantalla. Otro lugar de fiesta popular fue el yate de 280 pies de Hearst, el Oneida. Las invitaciones al barco eran aún más codiciadas que las fiestas en las casas de la playa. En la noche del sábado 15 de noviembre de 1924, el yate partió del puerto de San Pedro para un crucero de fin de semana a San Diego. Ese fin de semana marcó el cumpleaños número 43 de Thomas Ince, quien estaba en medio de negociaciones con Hearst sobre el uso de sus estudios de Culver City como base para Cosmopolitan Productions. Se había planeado organizar una fiesta de cumpleaños para Ince a bordo del yate. Ince, el invitado de honor, perdió el barco cuando zarpó de San Pedro por su asistencia al estreno de El Espejismo, su última película. Se cree que tomó el último tren a San Diego, donde se encontró con el Oneida y se unió al grupo para el viaje de regreso. Se produjo una gran cena con alegría pero sin beber, según Davies. Otros han afirmado que el alcohol fluía libremente. El propio Ince supuestamente les dijo a los médicos más tarde que había consumido alcohol mientras estaba a bordo del yate. Hearst era un conocido abstemio y no toleraba que bebieran en su presencia, pero eso no impidió que sus invitados llevaran su propia bebida a escondidas a bordo, por lo que la verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio. En un momento durante la mitad de la noche, Ince se enfermó gravemente y lo sacaron del yate. Lo colocaron en un tren de San Diego con destino a Los Ángeles. Sin embargo, la versión que dio el Dr. Goodman fue que tanto él como Ince se levantaron temprano el lunes por la mañana y abandonaron el yate juntos, ya que ambos planeaban regresar a Los Ángeles antes de que los demás despertaran. Según el médico, Ince enfermó de un infarto en el camino y lo sacaron del tren a un hotel, donde llamaron a otro médico, el Dr. Tia Parker. Parece extraño que un médico que sospechaba que este hombre estaba teniendo un ataque al corazón no intentara llevarlo a un hospital. La esposa de Ince fue llamada y se apresuró a estar con su esposo, una vez más, en lugar de ser transportado a un hospital. Insistió en que quería irse a casa y lo llevaron a Los Ángeles, donde murió en los brazos de su esposa al día siguiente. Su muerte se atribuyó a insuficiencia cardíaca. Cuando la noticia llegó a la prensa, comenzaron a circular todo tipo de rumores desagradables, así como un montón de historias contradictorias. Las cosas se calentaron tanto que Chester Kempley, el fiscal de distrito de San Diego, donde el yate había estado anclado durante el fin de semana, se vio obligado a abrir una investigación. Los testigos estuvieron extrañamente ausentes en las audiencias que se hicieron. Hearst no pudo ser contactado para una declaración. Marion, Eleanor Glynn y Sina Owen, los únicos nombres que se sabe con certeza que estaban a bordo, no fueron llamados por el fiscal del distrito para dar testimonio. La única persona presente en la audiencia en San Diego fue un médico llamado Goodman, empleado de Hearst. Su versión oficial de los hechos, que se imprimió en los periódicos de Hearst, decía que, después de comer y beber demasiado en la fiesta, Ince murió de indigestión aguda. En Long Beach, un columnista llamado C.F. Adelsberger escribió: a riesgo de perder algo de su reputación como profeta, el escritor pidió que
algún día se aclarara uno de los misterios con olor a escándalo en el mundo del cine. Los círculos cinematográficos han sufrido por igual de escándalos y rumores bochornosos. Se han insinuado muertes por violencia o fuentes misteriosas, pero nunca se han probado. Si hay alguna base para sospechar que la muerte de Thomas Ince no se debió a causas naturales. Se debe realizar una investigación en justicia para el público y para los interesados. Si había licor a bordo del yate de un millonario en el puerto de San Diego, donde Ince enfermó, debe investigarse. Un fiscal de distrito que pasa por alto el asunto porque no ve ninguna razón para investigar es el mejor agente que los bolcheviques podrían emplear en este país. Supuestamente la primera página del LA Times decía: productor de películas asesinado en el yate Hearst. Pero esa historia no se publicó. Lo que se publicó fue que Ince se había enfermado mientras visitaba el rancho de Hearst y que un pariente lo había llevado a casa solo para morir al lado de su familia. Esta historia no se sostuvo por mucho tiempo porque demasiadas personas habían visto a Ince abordar el Oneida en San Diego. Los rumores de un juego sucio fueron alimentados por el mayordomo de Charlie Chaplin, Torai Kono, que afirmó haber visto un agujero de bala en la cabeza de Ince. Chaplin envió un telegrama para encontrarse con él en el muelle de San Diego. Afirma que vio cómo sacaban a Ince del yate a una ambulancia y luego le dijo a su esposa que parecía que la ropa de Ince estaba mojada y que su cabeza sangraba. Además, los titulares matutinos de los periódicos que no pertenecen a Hearst publicaron: disparan a productor en el yate de Hearst. Estos titulares fueron ignorados y luego desaparecieron todos los rastros de ellos. Los periódicos de Hearst publicaron un titular que competía: carreras especiales de autos golpearon a Ince Home from Ranch, para reforzar la historia oficial. Originalmente, Hearst ni siquiera quería reconocer que alguien había estado en el Oneida ese fin de semana, pero se vio a Ince abordando el domingo, por lo que tuvo que dar marcha atrás. Todos los demás también dieron marcha atrás y afirmaron que tampoco estaba en el yate. Y Luella Parsons afirmó que ni siquiera estuvo en California ese fin de semana. Quizás el rumor más emocionante que circuló en Hollywood involucró la presencia del amigo de Ince, Charlie Chaplin, a bordo del Oneida para la fiesta. No obstante, se rumoreaba que Chaplin no había sido invitado solo porque era amigo de Ince. Hearst estaba locamente celoso de la atención de otros hombres hacia Marion Davies, y sus detectives le habían informado recientemente que Marion y Chaplin habían sido vistos juntos durante un periodo de tiempo cuando él estaba fuera de la ciudad. Hearst supuestamente invitó al actor de comedia a bordo del yate para el crucero de fin de semana y observar por sí mismo cómo se comportaban Chaplin y Marion entre sí. Se cree que Hearst vio a Marion y a Chaplin escabullirse juntos durante la fiesta y los descubrió en la cubierta inferior. Siguió un fuerte altercado y Hearst corrió a su camarote para recuperar un revólver con incrustaciones de diamantes que tenía a bordo. Se rumoreaba que Hearst era un tirador experto y a menudo divertía a sus invitados en el barco derribando gaviotas con una sola bala. En la confusión que siguió, se rumoreaba que se disparó un tiro, pero fue Thomas Ince y no Chaplin quien terminó con una bala en la cabeza. El funeral de Ince se llevó a cabo el 21 de noviembre. Hearst estuvo notablemente ausente. El cuerpo fue incinerado de inmediato y nunca se llevó a cabo una investigación oficial. Entre las múltiples teorías se dice que Hearst le disparó a Chaplin y falló, y le disparó a Ince en la cabeza a través de un ojo de buey. Otra teoría dice que Ince estaba interrumpiendo una pelea entre Chaplin y Hearst y recibió un disparo en la pelea, pero a pesar de repasar todo esto, nunca se sabrá a ciencia cierta cuál fue la causa. D.W. Griffith comentó en años posteriores: todo lo que tienes que hacer para que Hearst se vuelva blanco como un fantasma es mencionar el nombre de Ince. Hay muchas cosas malas ahí, pero Hearst es demasiado grande para tocarlo. Aunque la evidencia ahora estaba en cenizas, Hearst sabía que podía estar en problemas con los rumores de Hollywood. Todos a bordo del Oneida juraron guardar el secreto y no sería prudente cruzarse con Hearst, pero a pesar de esto, los rumores persisten y vinculaban a Hearst con la muerte de Ince. Algunos pensaron que no era una coincidencia que la famosa columnista de chismes Luella Parsons obtuviera un contrato de por vida con Hearst poco después del incidente, ya que se rumoreaba que había visto todo lo que había sucedido. Luella también sintió la necesidad de encubrir un poco por su cuenta e insistió en que había estado en Nueva York en el momento de la muerte de Ince. Marion y Hearst
lograron salir ilesos del escándalo. Cabe resaltar que a pesar de salir ileso de la controversia, Hearts no era del agrado para muchos en Hollywood, y en 1941 Orson Welles estrenó El Ciudadano Kane, la satírica película sobre un magnate de la prensa, el guión escrito entre Welles y Herman Mankiewicz, con referencias críticas y claras hacia William Randolph Hearst. Aunque Hearst movió cielo y tierra para que la película nunca viera la luz, sus intentos fueron en vano. Era bien sabido en Hollywood que si alguna vez querías asistir a otra fiesta en la casa de la playa de Marion o en el castillo de San Simeón, no menciones el nombre de Ince en ningún lugar donde Hearst pudiera oírte. En los años que siguieron, Hearst proporcionó discretamente a la viuda de Ince, Nell, un fondo fiduciario que luego fue aniquilado por la depresión. La muerte de Thomas Ince siempre será un misterio. Ni siquiera sabemos dónde están sus restos. Testigos informaron haber visto al fantasma de Ince subiendo las escaleras del edificio administrativo principal hacia la sala de proyección ejecutiva de Colbert Studios. Nell terminó sus días como taxista. En cuanto a Hearst, todo el asunto finalmente se redujo a una broma en Hollywood, cuando Loneida se hizo conocido como William Randolph Hearst. Esta última palabra traducida significa coche fúnebre. No es de extrañar que no descanse en paz. Sin embargo, aunque su muerte opacara todo lo que le aportó a la industria cinematográfica, sus invenciones y su legado aún siguen presentes.